Bienvenidos al orden del ser. Continuamos con esta serie de audios en los que vamos a reproducir íntegramente la mayor obra magna de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Suma de Teología, parte 1. Cuestión 21. Sobre la justicia y misericordia de Dios. Después de haber investigado sobre el amor de Dios, ahora hay que hacerlo sobre su justicia y su misericordia. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. Artículo 1. ¿En Dios hay o no hay justicia? Objeciones por las que parece que en Dios no hay justicia. 1. La justicia se da con la templanza. Pero en Dios no hay templanza. Luego tampoco justicia. 2. Más aún. El que lo hace todo según el deseo de su voluntad, no actúa con justicia. Pero, como dice el apóstol en Efesios 1:11, Dios lo hace todo siguiendo el consejo de su voluntad. Luego no debe atribuírsele la justicia. 3. Todavía más. El acto de justicia consiste en dar lo debido. Pero Dios no es deudor de nadie. Luego no le corresponde tener justicia. 4. Por último, lo que hay en Dios es su esencia. Pero esto no le corresponde a la justicia, pues dice Boecio en el libro de Hebdomadibus. El bien contempla la esencia, y la justicia, la acción. Luego la justicia no le corresponde a Dios. En cambio está lo que se dice en el Salmo 10:8. El Señor es justo y ama la justicia. Solución. Hay que decir. Hay una doble especie de justicia. Una consistente en el mutuo dar y recibir. Ejemplo. La compraventa, la intercomunicación, la conmutación. En el quinto de la Ética, es llamada por el filósofo justicia conmutativa o reguladora de conmutaciones o comunicaciones. Esta justicia no le corresponde a Dios, porque tal como dice el apóstol en Romanos 11:35. ¿Quién le dio primero para que le tenga que devolver? La otra, consiste en la distribución. Es llamada justicia distributiva, por la cual el que manda o administra da a cada uno según su dignidad. Así como una correcta organización de la familia o de cualquier multitud gobernada, demuestra que hay dicha justicia en quien manda, así también el orden del universo, que aparece tanto en las cosas naturales como en las voluntarias, demuestra la justicia de Dios. Por eso dice Dionisio en el capítulo 8 de Sobre los nombres divinos. Es necesario ver que la justicia de Dios es verdadera en el hecho de que da a cada uno lo que le corresponde según su dignidad, y que mantiene la naturaleza de cada uno en su lugar y con su poder correspondiente. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Algunas virtudes morales tienen su punto de referencia en las pasiones. La templanza, en la concupiscencia, la fortaleza, en el temor y la audacia, la mansedumbre, en la ira. Tales virtudes no pueden ser atribuidas a Dios más que metafóricamente, porque como ya se dijo en la cuestión anterior, en Dios no hay pasiones, ni apetito sensitivo, que es el sujeto de tales virtudes, como dice el filósofo en el tercero de la Ética. Algunas virtudes morales, por otra parte, tienen su punto de referencia en las operaciones, como la justicia, la liberalidad y la magnificencia, en el dar y recibir. Estas no están en la parte sensitiva, sino en la voluntad. Por eso, nada impide que se atribuyan a Dios, pero no con respecto a acciones específicamente humanas, sino las propias de Dios. Pues resulta ridículo alabar en Dios la virtuosidad política, como dice el filósofo en el 10 de la Ética. A la segunda hay que decir. Como el bien conocido es el objeto de la voluntad, le resulta imposible a Dios querer si no es por el contenido de su sabiduría. De la misma forma que por la ley de la justicia su voluntad es recta y justa. Por eso, lo que hace según su voluntad, lo hace justamente. Como nosotros que, al obrar según la ley, obramos justamente. Pero mientras nosotros obramos según la ley de alguien superior a nosotros, Dios es para sí mismo ley. A la tercera hay que decir. A cada uno se le debe lo que es suyo. Se dice que es de alguien aquello que le está subordinado. Ejemplo. El siervo al Señor. Pero no a la inversa,
ya que libre es aquel que dispone de sí mismo. Y lo debido conlleva una cierta exigencia o necesidad por parte del subordinado. En las cosas hay que tener presente, en este sentido, un doble aspecto. Por una parte, algo creado está subordinado a algo creado, como las partes al todo, los accidentes a las sustancias, y cada cosa a su fin. Por otra parte, todo lo creado está subordinado a Dios. Y en esto último, que es la operación divina, hay que considerar una doble dimensión. Algo que se debe a Dios y algo que se debe a lo creado. Dios es quien lo satisface todo. Pues a Dios se debe el que se cumpla en las cosas lo que determina su sabiduría y su voluntad y que pone al descubierto su bondad. En este sentido, la justicia de Dios mira a su propio decoro, pues se da lo que a sí mismo se debe. Y a lo creado se le debe que posea lo que le corresponde. Ejemplo. Que el hombre tenga manos, y que le estén sometidos los animales. En este sentido también Dios hace justicia dando a cada uno lo que le corresponde a su naturaleza y condición. El segundo sentido expuesto depende del primero, ya que a cada uno se le debe lo que le está subordinado según lo establecido por la sabiduría divina. Pero, aun cuando Dios dé, en este sentido, lo debido a alguien, sin embargo él no es deudor, porque él no está subordinado a nadie, sino, por el contrario, los demás lo están en él. Por eso, en Dios la justicia es llamada a veces expresión de su bondad, otras veces, retribución de méritos. A todo esto se refiere Anselmo cuando dice: al castigar a los malos eres justo, pues lo merecen, al perdonarlos, eres justo, porque así es tu bondad. A la cuarta hay que decir: aun cuando la justicia se concrete en los actos, sin embargo esto no excluye que sea la esencia de Dios, porque también lo que pertenece a la esencia puede ser principio de acción. Pero el bien no siempre se concreta en los actos, porque se dice que alguien es bueno, no solo por lo que hace, sino también porque en esencia es perfecto. Y en aquel mismo texto se dice que lo bueno es a lo justo lo que lo general a lo particular. Artículo 2. ¿La justicia de Dios es, o no es la verdad? Objeciones por las que parece que la justicia de Dios no es verdad. 1. La justicia está en la voluntad, ya que, como dice Anselmo, es la rectitud de la voluntad. En cambio, la verdad está en el entendimiento, según nos dice el filósofo en el sexto de la metafísica y de la ética. Por lo tanto, la justicia no pertenece a la verdad. 2. Más aún. Según el filósofo en el cuarto de la ética, la verdad es una virtud distinta de la justicia. Por lo tanto, la verdad no pertenece a la razón de justicia. En cambio está lo que se dice en el Salmo 84:11. La misericordia y la verdad se encontraron. Ahí se ha escrito verdad por justicia. Solución. Hay que decir. Como ya se dijo en cuestión 16 artículo 1, la verdad consiste en la adecuación entre el entendimiento y las cosas. Y el entendimiento que es causa de las cosas, se relaciona con ellas como su regla y medida, y sucede al revés con el entendimiento que toma su saber partiendo de las cosas. Así pues, cuando las cosas son la regla y la medida del entendimiento, la verdad consiste en que el entendimiento se adecue a las cosas. Esto es lo que sucede en nosotros. Pues de lo que las cosas son o no son depende que nuestra palabra sea verdadera o falsa. Pero cuando el entendimiento es la regla y la medida de las cosas, la verdad consiste en que las cosas se adecuen al entendimiento. Ejemplo. El artista hace un buen trabajo cuando es fiel a los principios del arte. Pues bien, la relación entre obra artística y arte es idéntica a la existente entre obra justa y ley. Así pues, la justicia de Dios, que constituye el orden en las cosas adecuado a su sabiduría, que es su ley, es llamada correctamente verdad. Y así, entre nosotros decimos también verdad de la justicia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: la justicia, en cuanto ley reguladora, está en la razón o entendimiento, en cuanto mandato, por el que se regulan las obras según la ley, está en la voluntad. A la segunda hay que decir: la verdad de la que está hablando el filósofo es una determinada virtud por la que alguien, con palabras y hechos, se manifiesta tal cual es. Y consiste en la conformidad entre signo y significado, pero no en la conformidad entre efecto y causa y regla, correspondiente,
como se dijo en la solución, a la verdad de la justicia. Artículo 3. ¿En Dios hay o no hay misericordia? Objeciones por las que parece que en Dios no hay misericordia. 1. Como dice el Damasceno, la misericordia es una especie de la tristeza. Pero en Dios no hay tristeza. Luego tampoco hay misericordia. 2. Más aún. La misericordia es una disminución de la justicia. Pero Dios no puede omitir lo que es propio de su justicia. Pues se dice en 2 Timoteo 2:13. Si no creemos, Él permanece fiel, Él no puede renunciar a sí mismo. Como dice la glosa, renunciaría a sí mismo si renunciara a sus palabras. Luego a Dios no le corresponde la misericordia. En cambio está lo que se dice en el Salmo 110:4. El Señor es compasivo y misericordioso. Solución. Hay que decir. La misericordia hay que atribuirla a Dios en grado sumo. Pero como efecto, no como pasión. Para demostrarlo, hay que tener presente que misericordioso es como decir que alguien tiene miseria en el corazón, en el sentido de que le entristece la miseria ajena como si fuera propia. Por eso quiere desterrar la miseria ajena como si fuera propia. Este es el efecto de la misericordia. Entristecerse por la miseria ajena no lo hace Dios, pero sí, y en grado sumo, desterrar la miseria ajena, siempre que por miseria entendamos cualquier defecto. Y los defectos no desaparecen si no es por la perfección de alguna bondad. Y como ya se demostró en cuestión 6 artículo 4, el origen primero de la bondad es Dios. Pero hay que tener presente que otorgar perfecciones a las cosas pertenece a la bondad divina y a la justicia, liberalidad y misericordia. Pero por razones distintas. Pues, considerándolo absolutamente, transmitir perfección pertenece a la bondad. Pero en cuanto a las perfecciones presentes en las cosas, concedidas por Dios proporcionalmente, esto pertenece a la justicia, como ya se dijo en el artículo 1. Y en cuanto a las perfecciones dadas a las cosas no para su utilidad, sino solo por su bondad, esto pertenece a la liberalidad. Y en cuanto a las perfecciones dadas a las cosas por Dios y que destierran algún defecto, esto pertenece a la misericordia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Esta objeción toma la misericordia como pasión. A la segunda hay que decir. Aquel argumento es válido si se refiere a la intensidad de amor por parte de la voluntad, que es la esencia divina. Pero el bien que Dios quiere para la criatura no es la esencia divina. Por lo tanto, nada impide que aumente o disminuya. A la tercera hay que decir. Dios, al obrar misericordiosamente, no actúa contra sino por encima de la justicia. Ejemplo. Si a quien se le deben 100 denarios se le dan 200, quien hace esto no es injusto, sino que obra libre y misericordiosamente. Lo mismo sucede cuando se perdonan las ofensas recibidas. Pues quien algo perdona, algo da. Por eso el apóstol, al perdón lo llama don cuando dice en Efesios 4:32. Daos unos a otros como Cristo se dio a vosotros. Queda claro así que la misericordia no anula la justicia, sino que es como la plenitud de la justicia. Por eso se dice en Santiago 2:13. La misericordia hace sublime el juicio. Artículo 4. ¿Hay o no hay justicia y misericordia en todo lo que Dios hace? Objeciones por las que parece que no hay justicia y misericordia en todo lo que Dios hace. 1. Algunas obras de Dios, como la justificación del impío, son atribuidas a la misericordia, otras, en cambio, como la condena de los impíos, lo son a la justicia. Por eso se dice en Santiago 2:13. Sin misericordia se juzgará a aquel que no obre con misericordia. Luego en todas las obras de Dios no siempre aparece la misericordia y la justicia. 2. Más aún. En Romanos 15:8, el apóstol atribuye la conversión de los judíos a la justicia y a la verdad, y la de los paganos, a la misericordia. Luego en todas las obras de Dios no siempre aparece la misericordia y la justicia. 3. Todavía más. En este mundo muchos justos son afligidos. Esto es injusto.
Luego en todas las obras de Dios no siempre aparece la justicia y la misericordia. 4. Por último, justicia es dar lo debido, misericordia es desterrar la miseria. Tanto la justicia como la misericordia presuponen algo en su obrar. Pero la creación no presupone nada. Luego en la creación ni hay misericordia ni hay justicia. En cambio está lo que se dice en el Salmo 24:10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. Solución. Hay que decir. Es necesario que en todas las obras de Dios se encuentre misericordia y verdad. Misericordia, si se toma como destierro de algún defecto, pues no todo defecto puede ser llamado misericordia, sino solo los defectos de la naturaleza racional, a la que le corresponde ser feliz, ya que la miseria se opone a la felicidad. La razón de esto se debe a que, lo debido por la justicia divina, o se da a Dios, o se da a las criaturas, y nada de esto puede ser omitido en el obrar de Dios. Pues Dios no puede hacer nada que no responda a lo dictado por su sabiduría y bondad, según el modo en que algo es debido a Dios, como ya dijimos. De forma parecida también, lo que hacen las cosas creadas lo hace con el conveniente orden y proporción, y en esto consiste la razón de justicia. Por lo tanto, es necesario que en todo lo que Dios hace haya justicia. Por lo demás, la obra de la justicia divina presupone la obra de misericordia, y en ella se funda. Pues a la criatura no se debe algo, a no ser por algo preexistente o presupuesto, incluso esto se deberá también por algo previo. Y como no se puede llevar un proceso indefinido, es necesario llegar a algo que dependa de la exclusiva bondad de la voluntad divina, que es el fin último. Como si dijéramos que tener manos es algo debido al hombre por tener alma racional por ser hombre, por bondad divina. De este modo, en cualquier obra de Dios aparece la misericordia como raíz. Y su eficacia se mantiene en todo, incluso con más fuerza, como la causa primera, que actúa con más fuerza que la causa segunda. Por eso, también lo que se debe a alguna criatura, Dios, por su misma bondad, lo da con más largueza que la exigida por lo debido. Pues para mantener un orden justo se necesita mucho menos de lo que la bondad divina otorga y que sobrepasa toda proporción exigida por la criatura. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Algunas obras son atribuidas a la justicia y otras a la misericordia, porque en algunas aparece con más relevancia la justicia, en otras, la misericordia. Y sin embargo, en los condenados aparece la misericordia no porque les quite totalmente el castigo, sino porque se lo alivia, ya que no los castiga como merecen. Y en la justificación del pecador aparece la justicia, pues quita la culpa por amor, el mismo amor que infunde misericordiosamente. Se dice de la Magdalena en Lucas 7:47. Mucho se le perdonó porque mucho amó. A la segunda hay que decir. La justicia y la misericordia aparecen tanto en la conversión de los judíos como en la de los paganos. Pero hay una razón de justicia en la conversión de los judíos que no se da en la de los paganos. Y es que aquellos son salvados por las promesas hechas a sus padres. A la tercera hay que decir. También en el hecho que los justos sufran en este mundo aparece la justicia y la misericordia. Pues por tales sufrimientos se les limpian pequeñas manchas, y el corazón, dejándolo terreno, se orienta más a Dios. Dice Gregorio. Los males que en este mundo nos oprimen, nos empujan a ir a Dios. A la cuarta hay que decir. Aun cuando la creación no presuponga nada creado, sin embargo, presupone algo en el pensamiento de Dios. Y ahí se salva también la razón de justicia, en cuanto que las cosas existirán según lo determinado por la sabiduría y bondad divinas. En cierto modo se salva también la razón de misericordia, porque pasan de no ser a ser. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.